Buen día para todas y todos. Un saludo muy especial para los hombres y mujeres de protección y del proyecto Cuidar Vidas. En este espacio vamos a hablar sobre cómo iniciar con los primeros auxilios psicológicos, ya teniendo en cuenta todo lo que anteriormente se ha hablado. Hay 3 cosas que debemos tener muy en cuenta antes de hacer una intervención de primeros auxilios psicológicos. Primero es informarse acerca de la situación que ha ocurrido, dependiendo del evento que se vaya a atender. Segundo, informarse acerca de los servicios y los apoyos disponibles según la situación que se atienda también, y tener en cuenta cuáles son los posibles riesgos de seguridad que puedan existir al momento de hacer la intervención. Ahora, ¿qué es lo primero que necesitamos saber antes o en el momento en que nos dirigimos a las personas a quienes le vamos a prestar ese apoyo? Es importante que nos podamos dirigir con respeto y teniendo en cuenta la cultura de la persona. Acercarnos respetuosamente, presentarnos, decir nuestro nombre y a qué organización o de qué forma estamos, a quién estamos representando en ese momento de realizar la atención. Necesitamos preguntar a las personas si necesitan o desean recibir algún tipo de ayuda o si su presencia ahí puede servir de ayuda para ellas en ese momento. Primordialmente encontrar un lugar tranquilo y que sea seguro para poder hablar con esta persona. Buscamos siempre que la persona se sienta cómoda. Podemos utilizar estrategias como ofrecerle agua, ofrecer que se siente en determinado lugar para empezar a generar ese acercamiento con las personas. Otras cosas importantes dentro del proceso de intervención es alejar a la persona de cualquier tipo de peligro inminente. Si es que en el lugar en donde está se puede correr algún riesgo, intentar proteger a la persona de los medios de comunicación, si en el espacio en que están pues hay algún tipo de periodista o persona que pueda invadir su privacidad, porque es primordial poder respetar o salvaguardar esa privacidad y la dignidad de las personas. Si las personas o la persona a la que vamos a intervenir se encuentra muy angustiada, es necesario no dejarla sola en ningún momento. Ahora, necesitamos preguntar qué necesitan las personas y qué les preocupa. Necesitamos saber cuáles son sus necesidades en el momento. Algunas veces, algunas de esas necesidades pueden parecer muy evidentes y las podemos pasar por alto, pero cosas como una manta para cubrirse, por ejemplo, si tiene la ropa dañada, si tiene la ropa sucia, pues algo primordial sería poder ofrecerle un cambio de ropa o poder ofrecerle algo para el frío o si necesita comer o hidratarse. Necesitamos saber, según las necesidades de la persona a la que vamos a intervenir, cuáles son sus necesidades primordiales, cuáles son las cosas o las prioridades que tienen ellas en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta eso, es importante que podamos escucharlas y que podamos ayudar a tranquilizarse, pero omitiendo siempre la frase de mantenga la calma o por favor tranquilícese. Son frases que definitivamente tenemos que omitir del proceso de intervención en primeros auxilios. Tenemos que buscar permanecer cerca de las personas, pero sin que esto implique que la persona se sienta invadida en su espacio personal. No podemos presionar o no debemos presionar a la persona para que hable, respetar los espacios de silencio y esperar a que la persona tenga la posibilidad de comunicar lo que está sintiendo. Necesitamos justamente ayudar a tranquilizarse a la persona. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para que esto pase? Sin necesidad de utilizar la frase directamente. Entonces, podemos manejar muy bien nuestro tono de voz para que sea un tono tranquilo, un tono suave que invite o que genere esa sensación de tranquilidad, ¿no?
si es culturalmente aceptado o si la persona muestra comodidad frente a esto, realizar en lo posible un contacto visual mientras que la persona nos está hablando, porque de esta manera nos ayuda a que la persona se sienta que está siendo escuchada. Recordarle siempre a la persona que estamos allí para ayudarle y que de alguna manera en ese momento se encuentra a salvo, que estamos prestos para ayudarles en lo que tengamos la posibilidad y teniendo en cuenta siempre cuáles son las necesidades de la persona. Si la persona en algún momento sentimos que está en una sensación de irrealidad o de desconexión frente al entorno que nos está rodeando en el momento, podemos realizar algunos ejercicios para que de alguna manera pueda volver al aquí y a la hora. Entonces podemos pedirles a las personas que pongan los pies en el suelo y que sientan ese contacto con la tierra, con la superficie que haya en el momento. Podemos hacer un sonido con los dedos o de alguna manera un sonido con las manos en las piernas o en alguna parte del cuerpo. Podemos pedirle que observe a su alrededor y nos describa lo que vea, cómo se siente, lo que logra sentir, escuchar o ver en el momento. Y justamente una de las formas más eficaces para lograr tranquilizar a una persona es los ejercicios de respiración. Entonces es pedirle a la persona que pueda hacer inspiraciones y expiraciones de forma lenta y profunda. Ahora, hay algo que debemos tener muy en cuenta y es que la forma o cómo es la forma adecuada de comunicarnos con una persona que se encuentra en una situación de angustia o en una situación de crisis. Entonces debemos nosotros como prestadores de esos primeros auxilios psicológicos saber que las personas que hayan vivido una situación de crisis pueden estar alteradas, pueden estar ansiosas y pueden estar confundidas. Es importante que nosotros como prestadores de esos primeros auxilios estemos en calma, que podamos mantener esa calma y demostrar justamente una comprensión de la situación que está viviendo la persona, que se sienta segura y a salvo, que se sienta respetada y que se sienta atendida de una forma apropiada y amena. El silencio es algo muy importante en cualquier tipo de intervención de primeros auxilios. Muchas veces las personas no nos van a comunicar inmediatamente cómo se sienten o la situación que hayan vivido, y es importante que podamos manejar estos silencios. Únicamente muchas veces con la presencia ya está realizando un mejoramiento o una implicación positiva en esa intervención con la persona. Para comunicar bien no solamente son importantes las palabras, sino la forma como yo me expreso corporalmente. Entonces yo le puedo estar diciendo a una persona algo como estamos haciendo lo posible para facilitar la comunicación con su esposo. Si la persona nos indicó que esa era una de sus prioridades, pero mi cara puede estar diciendo otra cosa o transmitiendo otra cosa. Entonces es importante que haya una armonía entre nuestro lenguaje verbal y no verbal, porque todo esto va a tener una implicación en la intervención, en la forma como la persona también entienda ese proceso de acercamiento que estamos haciendo. Otra cosa bastante importante es lograr estar en el mismo nivel de la persona, no estar ni más arriba ni más abajo, sino buscar estar siempre en el mismo nivel y podernos adaptar a la cultura, a la edad, al sexo, sean hombres o mujeres, a las costumbres o las religiones que puedan tener estas personas. Ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer en una intervención de primeros auxilios? Como lo decía anteriormente, no presionar a la persona para que nos cuente la historia, no interrumpirla por ningún motivo, no apurarla, no estar mirando constantemente el reloj de que no, ya me tengo que ir. No. Si vamos a prestar los primeros auxilios psicológicos, es importante
saber que debemos tener la disposición y un tiempo necesario para hacerlo. No toque a la persona si no está seguro de que sea apropiado. Algunas personas no toleran el contacto físico o en una situación de crisis de pronto pueden responder de forma agresiva. No juzgue a la persona, no emita comentarios que puedan hacer sentir a la persona insegura o que no pueda demostrar sus sentimientos. No utilice frases como no debería sentirse así o debería sentirse afortunado de que sobrevivió, debería sentirse afortunado de que a usted no le pasó tal cosa. No, ese tipo de frases debemos omitirlas totalmente. Otra cosa importante es no inventarnos informaciones o situaciones de frente a la situación de crisis o de emergencia que esté pasando, que no sean ciertas o que no sepamos. Si no tenemos cierta información que la persona nos esté solicitando, lo más sensato es comunicarle que no tenemos esa información, pero que vamos a hacer lo posible para poderla tener y podérsela brindar a ellas posteriormente. No podemos hacer promesas de ningún tipo ni buscar tranquilizar a la persona diciendo que vamos a hacer tal cosa si no está definitivamente en nuestras manos. No piense ni actúe como si tuviera que resolver todos los problemas de la persona en ese lugar o en ese momento, porque siempre habrán situaciones que se nos salen de las manos y que no podremos controlar. Siempre debemos estar conscientes de hacer hasta las posibilidades que tengamos en el momento. Otra cosa que es muy importante es que podamos transmitir que la persona puede tener una seguridad o una sensación de cuidarse a sí mismo. No podemos generar una sensación de indefensión o de que nosotros como respondientes en primeros auxilios psicológicos vamos a ser de alguna manera los salvadores de esta persona. Y no hablar de otras personas en términos negativos o comparar la situación de esta persona con la de otras personas, no expresar mi historia propia que de alguna manera sirva de un ejemplo, pero que puede hacer sentir mal a las personas a quienes estamos atendiendo en primeros auxilios psicológicos. Y estos serían las indicaciones básicas para prestar los primeros auxilios psicológicos. La invitación es a que puedan leer el material que se les ha compartido y que puedan ahondar un poco más en la formación en primeros auxilios psicológicos para que podamos brindar una ayuda bastante completa y eficaz. Muchas gracias.